Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Mirad, si recordáis en el último vídeo, uno de los componentes más interesantes que sacamos del microondas que despiezamos era el magnetron, que es este equipo que veis aquí, y os contaba que iba a hacer un vídeo independiente para explicar el principio de funcionamiento y ver qué componentes podíamos sacar de este equipo, ¿vale? En este vídeo entonces vamos a explicar esto, vamos a explicar cómo funciona un magnetron, entender cómo se generan esas microondas. Y por otro lado vamos a despiezar el equipo, a sacar todos los componentes que podamos aprovechar y explicar las distintas partes del mismo. Estos equipos se inventaron en torno a la Segunda Guerra Mundial, como suele pasar con los grandes inventos, que es en las guerras. Se fabricaron para tratar de detectar mediante los radares objetos cada vez más pequeños, ¿no? Mediante estos magnetrones que producen señales de alta potencia y una longitud de onda pequeña, pues era posible detectar objetos más pequeños, ¿no? El magnetrón sacado de un microondas, pues lógicamente está pensado para emitir ondas microondas que nos permitan calentar los alimentos. ¿Cuáles son las partes del magnetrón? Pues por un lado tenemos la antena, que es esta que veis aquí. Por aquí, si os fijáis en los microondas, la tenéis incorporada en un lateral del microondas y es por donde salen las ondas que rebotan en toda la cavidad del microondas y calientan los alimentos de manera uniforme, ¿vale? Luego, si veis esta parte rosa, que es la más delicada, y ya hemos comentado en alguna otra ocasión, este componente es cancerígeno. En principio está formado, es un elemento aislante que está formado de óxido de berilio, que es un componente cancerígeno, y hay que tener especial cuidado. Lógicamente, cuando el componente está entero, no hay riesgo porque no es posible inhalar partículas de este material, pero si por algún fallo rompemos la antena y se rompe el aislante, se producirían partículas con riesgo de inhalar y esas partículas serían cancerígenas. Hay materiales aislantes que se fabrican de óxido de aluminio, que no es peligroso como el óxido de berilio, pero ante la duda lo vamos a considerar que es óxido de berilio, y a la hora de desmontarlo hay que tener muchísimo cuidado de que esta antena no se rompa, ¿vale? Tener en cuenta que la antena va hasta el otro extremo del magnetrón, como luego veremos, para sacarlo, ¿vale? Pero es importante, insisto, que a la hora de abrir estas chapas y levantarlas, como vamos a intentar hacerlo ahora, que lo hagamos con mucho cuidado. Luego, aparte de la antena y el aislante, pues nos vamos a encontrar los dos imanes que van a ser los dos dispositivos que vamos a sacar de este magnetrón, este, y luego explicaremos por qué están incorporados en el equipo y cuál es su función. Todos los magnetrones, cuando están funcionando, alcanzan temperaturas muy altas y por ello tienen un disipador de calor para evitar o para disipar ese calor. Y luego, lógicamente, en su interior está la cavidad resonante, que es donde se generan esas microondas y que ahora explicaremos, ¿vale? De momento vamos a despiezar el equipo y luego contamos cómo funciona, ¿vale? Bueno, con mucho cuidado yo voy a ir levantando, incorporando la chapa por estos laterales que veis aquí. Voy a meter con un destornillador con mucho cuidado. Aquí hay no sé si se aprecia, pero bueno, hay un tope. Vamos a intentar levantarlas, forzar que se abra. Os recomiendo que utilicéis guantes porque las chapas son cortantes. Si tenéis un destornillador más grande, una vez que ya habéis hecho espacio, pues ¿veis? Aquí ya hemos conseguido levantar. Bueno, por este lado ya estaría. Veis que si levantáis no golpeamos la antena, o sea que vamos a ir con mucho cuidado intentando a ver si no es necesario, ¿vale? Vamos a ir sacando las distintas partes. Esta es... está pegada al imán con mucho cuidado, ¿vale? Y ahora ya sí sacamos el primer imán. Vale, ahora para sacar la antena y la cavidad vamos a abrir el otro extremo.
Bueno, no se comentaba antes, lógicamente esta es por la zona por donde se alimenta el magnetrón, con un destornillador pequeñito por este lado, intentar poco a poco ir levantando la chapa poco a poco. Bueno, pues si levantáis aquí, pues aquí lógicamente nos vamos a encontrar el otro extremo de la antena con su filamento de alimentación que vamos a tener que cortar para poder sacar la antena, ¿vale? Una vez que habéis cortado aquí, si tiráis con mucho cuidado, tened en cuenta que aquí hay otro imán, por lo que hay que hacer un poco de fuerza, pero de manera recta vais sacando y vamos a sacar la cavidad resonante de manera independiente. Ahora le quitaremos los disipadores. Vamos a coger el otro imán pegado. Estos imanes pues son muy interesantes porque tienen mucha fuerza y se pueden utilizar para distintos proyectos, ¿vale? Es con lo que nos vamos a quedar de este despiece, pero ahora sí que me gustaría explicar cómo funciona el magnetrón, que es este elemento de aquí, ¿vale? A este faltaría quitar las chapitas. Lo que más me ha costado quitar han sido los disipadores de calor, están muy pegados a la cavidad resonante. Bueno, ahora que hemos llegado al corazón del magnetrón, que es la cavidad resonante o el ánodo, vamos a explicar cómo funciona para entender el principio de funcionamiento de estos equipos, ¿vale? Es cierto que podríamos seguir abriendo este equipo, abriendo el interior para ver lo que hay en el interior de esta cavidad, pero creo que para entender su funcionamiento no va a ser necesario. Antes de nada, es importante entender que el principio de funcionamiento se basa en el principio de un circuito de oscilación LC. Sabéis que si nosotros conectamos un condensador cargado en paralelo con una bobina, el flujo de electrones en un sentido y en otro va a generar una señal de oscilación tal que así. Esta señal, que lógicamente por las pérdidas tenderá a cero, es lo que se conoce como un circuito de oscilación LC. Pues bien, si con estas condiciones nosotros colocáramos al lado de la bobina una antena o otro inductor, o esta antena emitiría unas ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas, pues lógicamente, debido a la pérdida de energía, pues también terminarían desapareciendo, ¿vale? Pues bien, cómo este principio de funcionamiento se aplica a la cavidad resonante del magnetrón. Si nosotros aplicamos una tensión muy alta al cátodo, recordar que los microondas y en concreto los magnetrones llevan incorporados un transformador de alta tensión que se alimentan con tensiones muy altas de más de 2000 voltios. Con esa tensión tan alta, el filamento que hay en su interior se calentará mucho y empezará a emitir electrones, ¿vale? Esto es como si nosotros tenemos aquí, imaginaros un filamento al que nosotros alimentamos y aquí se empezarán a emitir una serie de electrones por lo que el efecto que se denomina emisión iónica, ¿vale? Estos electrones, si no tuvieran, digamos, nada alrededor, estos electrones volverían al filamento. Pero al colocar esta cavidad resonante, esta cavidad va a actuar como si fuera un ánodo, de tal manera que va a hacer que los electrones se aceleren hacia el ánodo. Imaginaos aquí este cilindro.
y esto va a hacer que los electrones se aceleren hacia la cavidad, y esta aceleración es precisamente la que genera, es la que emite la radiación, que es la que necesitamos para calentar lógicamente los alimentos. Este flujo de electrones desde el filamento a la cavidad emite esa radiación que, si hacemos así, esto sería como la antena, y iría emitiendo esa radiación hacia los alimentos. ¿Qué pasa? Que esto de esta manera, pues lógicamente sería una radiación muy poco eficiente. Para hacer mucho más eficiente esa radiación, lo que hay es que incorporar dos elementos. Por un lado, los imanes que veíamos antes, que estos imanes colocados en estos extremos lo que van a hacer va a ser generar un campo electromagnético. Este campo magnético de los imanes lo que va a hacer es que los electrones se aceleren en el interior girando entre el filamento y el ánodo, pasando mucho más tiempo girando y consiguiendo una radiación mucho más eficiente. Por otro lado, entraría el fenómeno del circuito LC, que ese circuito LC realmente sería lo que hay en el interior de la cavidad. Estas cavidades, si abrimos aquí, están diseñadas para que se comporten como si fuera un circuito LC, como el que hemos visto aquí. Realmente, si abrimos, no vamos a ver ni condensadores al uso ni bobinas, pero su diseño hace que el flujo de electrones que hemos comentado, este flujo de electrones que se desprenden entre el filamento y el ánodo, va a hacer, por la forma en que está diseñado, las cargas positivas se coloquen a un lado y las negativas al otro, haciendo una especie de condensador. A su vez, la forma circular de esta cavidad hace que se comporte como si fuera una bobina. De esta forma ya tenemos en el interior los condensadores y la bobina, que es lo que forman el circuito LC que hemos visto antes. Y así es como conseguimos las microondas necesarias para calentar nuestros alimentos en el interior del microondas. Por eso, usar un equipo como este fuera del microondas es peligroso, porque primero, porque como hemos visto, se requieren tensiones muy altas de miles de voltios que producen el transformador que hemos comentado, y segundo, porque las propias ondas que emite el magnetrón pues podría incidirnos, si nosotros alimentáramos aquí directamente, pues las ondas que se generarían en microondas pues podrían quemarnos el cuerpo por dentro si nos incidieran y nosotros ni darnos cuenta, ¿no? Bueno, pues nada más, espero que os haya resultado útil, que hayáis aprendido algo nuevo. Si os ha gustado, no olvidéis darle al like, suscribiros. Yo me quedo con estos dos imanes toroidales de ferrita, que son muy interesantes para poder utilizarlos. Del resto, pues básicamente no le vais a dar mucha utilidad, salvo que os atreváis a crear un microondas vosotros, con el riesgo que ello supone de que os podáis quemar por dentro y ni os enteréis. Pero bueno, serían proyectos que habría que tener mucho cuidado. Así es que nada más, un saludo y hasta otra.